Buenos días. Pues vamos a llevar a cabo una videoconferencia relacionada con la posible presencia de sueño en los dinosaurios. Quiero agradecer por este conducto al doctor Gabriel Cruz, presidente de la Academia Mexicana de Medicina del Dormir, así como al doctor Rafael Santana, jefe de la Clínica de Trastornos del Sueño de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y asimismo también al doctor Armando Castorena, quien fue fundador de la Academia Mexicana de Trastornos del Dormir y que empezó este tipo de actividad académica hace más de 25 años, allá en el Instituto de Investigaciones Biomédicas, donde teníamos el laboratorio de neurociencias, y él llegó como estudiante becario de la Facultad de Medicina. Ahí tuvo la oportunidad de conocer las técnicas y también el método científico para estudiar el sueño, tanto a nivel básico como a nivel de los trastornos del sueño. Eso le permitió crecer académicamente, tanto que fue jefe de la Clínica de Trastornos del Sueño del INER, y ahí ha formado una gran cantidad de alumnos que ahora están participando en esta área del conocimiento. Bueno, ya con esta pequeña introducción, pues vamos a desarrollar la información relacionada con el sueño de los dinosaurios, que nos vamos a basar en evidencias indirectas, puesto que son organismos que ya no existen. Vamos a tomar en cuenta el apoyo de información que han obtenido los paleontólogos a través de los fósiles. De esa manera podemos obtener evidencias de tipo morfológico y a través de procesos de paleofisiología, de manera indirecta, tomando en cuenta los animales vivientes, los más cercanos a los dinosaurios, podemos deducir algunos aspectos fisiológicos presentes en los dinosaurios que son importantes para analizar la presencia de sueño. Y hablar de dinosaurios es remontarse hacia el pasado más de 250 millones de años. Y también hablar de dinosaurios significa hablar de diferentes tipos de organismos, porque los dinosaurios, cuando invadieron la Tierra, habitaban todos los medios acuáticos, aéreos y terrestres. Entonces, es muy importante resaltar el análisis del sueño en todos los organismos, aún en estos que ya no existen, pero la información obtenida desde el punto de vista científico es relevante, porque eso nos da información de cómo se originó el proceso de dormir, que hasta el momento actual podemos decir que el sueño es un fenómeno universal, es una función universal, tan importante como la alimentación y la respiración. La materia viva en general consume bastante energía para llevar a cabo sus actividades, pues se opone a las leyes naturales, y para oponerse a las leyes naturales, para sobrevivir, necesita gastar de energía. Si eso no se regula, pues los seres vivos terminan por desaparecer. Entonces necesitan un periodo
donde recuperar la energía consumida durante su actividad. Y ese periodo, pues se ha llamado sueño o le han llamado reposo, etcétera. Así que, como ven, ese periodo que se llama sueño es muy importante para los seres vivos. Sin ese periodo, posiblemente no podrían existir los organismos así como los conocemos. Y es muy importante también entender cómo duermen los animales, porque a través de modelos animales se ha obtenido información acerca de las funciones del sueño que están presentes en el humano. ¿Para qué sirve dormir? ¿Es un lujo o es una función vital? Bueno, los modelos animales han dado bastante información al respecto. Y lo mismo, ¿qué mecanismos intervienen para regular la vigilia y el sueño? Estos animales, estos modelos han sido muy importantes y no importa el nivel de evolución de los animales, porque esta función sueño ya se ha identificado tanto en vertebrados como invertebrados. Como ejemplo de invertebrados, les pongo la mosquita de la fruta, donde ha sido muy importante, porque allí nos da información de tipo genético. Conociendo el genoma completo de la mosquita de la fruta y teniendo modelos de trastornos del sueño de la mosquita, es posible correlacionar genes determinados con alteraciones del sueño, y eso se puede extrapolar hasta el humano. Entonces, como les mencionaba, el estudio del sueño en animales que ya no existen, como los dinosaurios, representa un reto científico muy importante, y difícil, porque hay que abordarlo a partir de evidencias indirectas y comparándolas con organismos vivientes filogenéticamente cercanos. Ahora, pero nos vamos a remontar todavía mucho más atrás para entender cómo se originó el sueño en los seres vivos, que es fundamental. Como ya les decía, si nos remontamos a más de 4.000 millones de años atrás, cuando se originó la vida en el planeta Tierra, estos primordios de vida tuvieron que adaptarse a las condiciones cambiantes de nuestro planeta Tierra. Los organismos que no se adaptaron desaparecieron, y aquellos que se adaptaron a estas condiciones constantemente cambiantes sobrevivieron, evolucionaron y a través de los millones y millones de años se transformaron en diferentes tipos de organismos hasta llegar al organismo más evolucionado como es el ser humano. Entonces, hay que tomar en cuenta que en aquel entonces, desde entonces, en el planeta Tierra, rotaba, oscilaba aproximadamente cada 24 horas. Esto daba origen a periodos de luz y periodos de oscuridad. Y sobre todo en los periodos de luz, la materia viva llevaba a cabo fundamentalmente la mayor parte de sus actividades. Y ya en el periodo correspondiente a la oscuridad de la noche, pues había periodos de reposo para tratar de recuperar la energía perdida durante sus actividades y además eliminar los metabolitos o sustancias tóxicas resultantes de su actividad. Entonces, ahí se originaron ciclos de luz, oscuridad, ciclos circadianos de aproximadamente, eso indica circadianos, 24 horas, donde toda la materia viva
se modifica siguiendo el ritmo de las 24 horas. Tanto el cerebro como el resto de órganos y sistemas modifican su actividad. Y para eso, pues también los sistemas vivos diseñaron un sistema de reloj biológico que, de acuerdo a las condiciones cambiantes del medio ambiente, regulaba la actividad intrínseca de los organismos. Entonces, lo que están observando aquí en esta imagen, pues son, por una parte aquí donde pongo el cursor, pues periodos de luz, donde está un esquema del sol, y del otro lado está periodos de oscuridad, donde está la luna. Y ahí hay unas gráficas que indican cómo varían algunas sustancias que son importantes para adaptarse a las condiciones cambiantes. Aquí en este eje tenemos la hora del día. Como ven, va de las 6 de la mañana hasta las 9 de la mañana del otro día. Y noten aquí, la gráfica en color negro indica cómo se modifica la liberación de una hormona que se llama cortisol. Y es fundamental, ese cortisol cuando se libera echa a andar mecanismos metabólicos que aportan energía al organismo para llevar a cabo sus actividades. Entonces noten que durante el día esta hormona está muy activa, ya que la materia viva también necesita estar activa. Contrariamente, vean, observen, esta curva en color rojo representa la liberación de otra hormona que se llama melatonina u hormona de la oscuridad. Bueno, esta hormona se libera cuando empieza a oscurecer. El cerebro detecta, o nuestros relojes biológicos detectan que es el momento de liberar melatonina porque ya debe de empezar el periodo de reposo, sueño, para recuperar las energías. Entonces observen que en el día los niveles de melatonina están muy bajos y ya cuando llega el atardecer, el oscurecer, ya empieza a aumentar su liberación hasta llegar a un máximo y luego empieza a decrecer. Entonces, esto oscila regularmente para regular nuestro reloj biológico que regula todas nuestras actividades físicas y mentales y también regula la distribución del sueño. Y aquí, en este esquema, se representa nuestro ciclo circadiano, es decir, todas nuestras actividades físicas y mentales que se van modificando de acuerdo a la hora del día. Esto está ya muy, muy estudiado. Este tipo de información ha dado origen inclusive a premios Nobel, porque han descrito con mucho detalle el reloj biológico de los sistemas vivos que regulan nuestra actividad y nuestro reposo. Ahora, el sueño, ¿qué características tiene para calificar que un organismo está dormido? Bueno, las técnicas más conocidas, las más antiguas, pero todavía funcionales, que seguramente ya se utilizaban cuando el hombre tuvo conciencia de que había periodos de reposo, alternando con periodos de actividad. Bueno, son características conductuales que definen al sueño. Como, ¿qué características? Hay disminución de la conciencia, hasta pérdida de la conciencia, porque uno se va desconectando progresivamente de la comunicación con el medio hasta quedar completamente inconscientes en una etapa de sueño. Y también la capacidad para responder a los estímulos externos se va reduciendo. Se requieren estímulos más intensos para hacernos reaccionar. Además, se trata
de un fenómeno reversible. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando estamos dormidos es posible despertar, es decir, regresar a la vigilia si aplicamos estímulos de cierta intensidad. Y esto es muy importante porque esto nos permite diferenciar el estado de sueño con otros estados como la anestesia general o el estado de coma, que da la impresión de que uno está dormido, pero realmente es un fenómeno diferente porque aquí no hay reversibilidad. Ustedes saben que con anestesia general profunda, pues se pueden cortar los tejidos y no hay respuesta, no hay reversibilidad. Entonces, ese tipo de conducta reversible es muy importante. Y también ustedes saben por experiencia, sin haber estudiado antes el sueño, de que se presenta una inmovilidad conductual, hay relajación muscular y generalmente se adopta una postura determinada, de tal manera que esa postura indica que el individuo está durmiendo. Y algo más, cuando a un organismo se le priva de dormir, que no se le permita dormir, después, cuando se dan las condiciones adecuadas para que duerma lo que requiera, duerme más que antes. Es decir, hay un incremento compensatorio para pagar una deuda de sueño que se acumula por la privación de sueño. Bueno, estas características conductuales se presentan en todos los organismos estudiados. Esto indica que el sueño es una función universal. Y ya con eso descrito, podemos ver, por ejemplo, en este esquema, vemos cómo se van desarrollando los vertebrados, desde peces, aquí donde pongo el cursor, pasando por batracios, la rana, aquí reptiles, cocodrilo, mamíferos, hasta el gato. El gato ha sido un modelo muy importante para analizar los mecanismos neurofisiológicos y neuroquímicos de la regulación del ciclo vigilia-sueño. Y luego aquí tenemos al humano y por otra parte las aves. Bueno, en todos los vertebrados están presentes todas las características conductuales que definen el sueño. Hay variaciones cuantitativas, pero conductualmente esas características que les describí están presentes. Así que aquí podemos concluir que todos los vertebrados tienen la función sueño con diferentes características que luego vamos a analizar. Y aproximadamente aquí hace un poco más de 200 años, aquí por donde están los cocodrilos, hubo un tronco común antes de donde surgieron reptiles actuales, mamíferos, aves, y por ahí, por alguna rama, estuvieron presentes los dinosaurios. Entonces noten que a medida que evolucionan los organismos, las regiones cerebrales también se van modificando y como consecuencia el sueño también sufre modificaciones debido a que este es regulado por diferentes regiones cerebrales. Aquí nuevamente les presento diferentes grupos de animales con su cerebro dentro del cráneo para que vean la proporción tamaño del cerebro y tamaño del cráneo, que luego es engañoso. Aquí, por ejemplo, tenemos un pez con cabeza grande, pero noten, su cerebro está pequeño, por ahí escondido. Luego tenemos los anfibios, como la rana. Ahí se ve también su encéfalo, ahí dentro del cráneo. Luego los reptiles,
aves, gato, que ya les dije que ha sido un modelo muy importante para la regulación del sueño, y el humano, que es de mi interés particular, y eso pues ha dado origen a hacer un capítulo muy especial para analizar los trastornos del sueño. Entonces, ya con esto resalto nuevamente que las características conductuales que definen el sueño están presentes en todos los animales estudiados. Pero esto hay que resaltar también. Hay controversias. Cuando hace varios siglos se descubrió que el cerebro genera una actividad eléctrica manifestada por ondas de frecuencia y amplitud variable, que inicialmente se tomó ese hecho como una curiosidad, pero pasaron los años y el siglo pasado se observó que esta actividad cerebral tenía un significado funcional, de tal manera que Berger, llamado el padre de la electroencefalografía, describió diferentes tipos de ondas de frecuencia y amplitud variable que se presentaban en diferentes circunstancias funcionales. Entonces, esto indicaba que estas ondas tenían un significado funcional, no nada más era un fenómeno físico-químico generado por los iones que contiene el cerebro. No, tiene un significado funcional que variaba de acuerdo a los niveles de vigilancia. Eso fue por los años 1920 y tantos. Y luego, cuando ya se empezó a estudiar el sueño y tomando en cuenta que la actividad cerebral variaba con la vigilia y el sueño, se generó un manual para calificar la vigilia y el sueño. Uno de los primeros manuales utilizado por los estudios de sueño, por Loomis y colaboradores. Entonces de ahí, pues se describió que el sueño tenía diferentes etapas. Además de la vigilia, donde se presentaba una actividad cerebral rápida de baja amplitud, como la que señalo con el cursor, al cerrar los ojos aparecía actividad alfa, es decir, está en vigilia relajada, ojos cerrados, pero despierto, donde aparecen ondas de 8 a 13 por segundo, actividad alfa, y manteniendo los ojos cerrados, desaparece esa actividad alfa y la actividad cerebral se hace progresivamente más y más lenta y de mayor amplitud. Y ese tipo de actividad cerebral se describía en el manual de Loomis y decían, bueno, ya tenemos una medida objetiva para identificar el sueño y sus fases y también para cuantificar en segundos cuánto dura cada fase. Entonces, a la parte visual, a la parte de la conducta que les decía, al sueño conductual, se sumó esta parte objetiva. Ya se podía cuantificar con precisión por la presencia de ondas cerebrales. Entonces, eso se tomó como referencia. En aquel entonces, lo que se conocía del sueño era cuando se presentaban ondas cada vez más lentas y de mayor amplitud. No se conocía esta última parte que estoy señalando, que sería la fase de movimientos oculares rápidos, porque esta se describió
hasta 1953, porque se ignoró mucho tiempo. ¿Por qué? Porque la actividad cerebral se parece a la de la vigilia y los estudiosos del sueño decían, bueno, ya durmió, vean, estaba inmóvil, vean la actividad cerebral lenta, de gran amplitud, y aquí ya cambió la actividad, se aceleró, más rápida, de menor amplitud, como la de la vigilia, despertó. Ahí noten, además mueve los ojos, como en la vigilia, está despierto. Ahí también presenta sacudidas musculares, tiene actividad muscular, como en la vigilia, despierto. Bueno, todo eso evitó que se identificara por mucho tiempo esta fase como formando parte del sueño. Pero ya en 1953 se identificó que esto forma parte del sueño. Y entonces, como que había resistencia a integrarlo como parte del sueño, y se le mencionó como un tercer estado funcional. El primer estado funcional es la vigilia, el segundo es lo que conocían como sueño, que hoy es el sueño lento, con sus 3 fases, y este tercer estado funcional es lo que se conoce con sueño, como sueño MOR. Y algo muy importante que llamó la atención fue que la mayor parte de las ensoñaciones es de la actividad mental que conocemos y que es muy interesante. Los sueños se presenta más del 80% en esta fase. Bueno, ya con estas técnicas electrofisiológicas y de que la actividad cerebral es importante para identificar vigilia y diferentes fases de sueño, y que además se fueron identificando en el interior del cerebro conjuntos de neuronas que están en el tronco cerebral que nos permiten estar despiertos y nos permiten estar dormidos. Y ahí empezaron a describirse los mecanismos reguladores del ciclo vigilia-sueño. Se identificaron núcleos, pero también las sustancias químicas, los neurotransmisores que nos permiten regular para estar despiertos. Hay varios, por el tiempo no me voy a extender mucho, y hay otros que inhiben a estos neurotransmisores que nos permiten estar despiertos para que se inicie el sueño, que pueden ser factores endógenos que se llaman hipnotoxinas, que son sustancias que se acumulan mientras estamos activos y que cuando llegan a un nivel determinado es una indicación para el organismo que empiece el proceso de dormir, porque se ha consumido demasiada energía y se requiere recuperarla y además eliminar los metabolitos. Entonces ya se conoce bastante acerca de estos mecanismos reguladores del sueño, sobre todo información obtenida de modelos animales y también de hallazgos clínicos en el mismo humano. Y estas regiones, el tronco cerebral, donde está principalmente la maquinaria neurofisiológica, neuroanatómica y neuroquímica que regula el ciclo vigilia-sueño, está presente a lo largo de la filogenia de los vertebrados, desde peces hasta mamíferos, incluyendo al hombre. De ahí la importancia de los modelos animales. Si en el transcurso de la evolución, como se va modificando el cerebro, las conexiones se pueden ir modificando, pero algunas funciones básicas se preservan. Neurotransmisores que regulan ciertas actividades
como es el ciclo vigilia-sueño, se preservan. Entonces, cada vez la ciencia y la tecnología está desarrollando nuevas herramientas de tal manera que podemos ir poco a poco, con más detalle, tanto a nivel panorámico como a nivel molecular y aún a nivel más fino, a nivel de los canales iónicos, es decir, llegar a nivel de las membranas celulares, a llegar a la membrana de las neuronas, donde estas se activan, conducen su información simplemente por fenómenos físico-químicos a través de intercambio de iones, sodio, potasio, calcio, etcétera, que es fundamental. Y eso está presente desde los organismos más sencillos. Y esto, que parece un fenómeno físico-químico, pues es la base hasta de las llamadas funciones cerebrales superiores, como la imaginación, el pensamiento y el sueño. Desde ahí proviene todo este tipo de actividades. Bueno, y empieza una serie de discusiones para analizar la presencia de sueño en los vertebrados. Bueno, desde el punto de vista conductual, ya les mencioné, está presente en todos ellos, desde peces hasta el humano. Pero ya, si se toma en cuenta la actividad cerebral, ahí vienen las contradicciones, porque las ondas cerebrales y que se utilizan para identificar si un sujeto está despierto o está dormido, pues son generadas por las neuronas que están en el cerebro. Si esas neuronas no existen, pues lógicamente ese tipo de actividad no se va a presentar. Pero eso no quiere decir que la función sueño no esté presente. Aunque algunos estudiosos de la filogenia de sueño insisten en ligar la actividad cerebral con la presencia o no de sueño. Bueno, aquí están viendo una iguana, un organismo cercano a los dinosaurios, con su sistema. Noten aquí donde pongo el cursor, ahí están fijos sus electrodos, pegados con cemento acrílico, ahí hay un conector. Vean, está en vigilia como está. Aquí les pudiera decir que la actividad cerebral es rápida y de alta amplitud, contrariamente a lo que se presenta en el humano, que es rápida pero de baja amplitud, aquí de alta amplitud. Conductualmente noten que está despierta. Cuando empieza a dormir, la cabeza baja, se apoya en el piso, las patas, que son laterales, en los dinosaurios cargan el cuerpo, en los reptiles actuales están laterales. Entonces, cuando empieza a dormir, las patas de la iguana se van pegando al eje del cuerpo. Y en esas condiciones, uno observa que está conductualmente relajada. Si se le estimula, difícilmente reacciona. Entonces, a pesar de que la actividad cerebral, cuando está completamente relajada, que indica que está dormida, la actividad cerebral no es como la identificada en el humano durante el sueño lento. Se presenta una actividad de baja amplitud y lenta. Pero tenemos otros indicios para indicar que estos animales, a pesar de que no tienen actividad cerebral semejante al humano, pero sí tienen la función sueño, nos metemos al apoyo de la neuroquímica
Identificamos y la neuroanatomía. En su tronco cerebral identificamos núcleos que regulan el ciclo vigilia-sueño en los mamíferos y están presentes en los reptiles. Y no nada más esos núcleos, también el neurotransmisor. Aquí en esta diapositiva están viendo unas neuronas con técnicas especiales para resaltar el contenido de serotonina. Esto que se ve en color oro oscuro, ven, son neuronas de los núcleos del RAFE que contienen serotonina y que cuando administramos alguna sustancia que vacía estas neuronas de serotonina, se presenta insomnio. Lo mismo que pasa en los mamíferos. Entonces, con esto se indica que hay mecanismos reguladores del ciclo vigilia-sueño en los reptiles semejantes a los de los mamíferos, a pesar de que la actividad cerebral es diferente. Y así hay otros modelos animales que apoyan la idea de la presencia de sueño a lo largo de todos los vertebrados. Aquí tienen otro ejemplar, una tortuga, como ven, que también presenta las características del sueño conductuales que ya les describí, y también la actividad cerebral es muy diferente a la que presenta el humano, pero conductualmente no hay duda, está presente la función sueño. Y un comentario adicional en relación con esta tortuga es del género Gopherus flavomarginatus, que es una especie en vías de extinción. Y para nuestros amigos paleontólogos de Coahuila, que allá con ellos surgió la idea de presentar en esta Semana Internacional de Sueño este tipo de ponencia para hurgar la presencia de sueño en los dinosaurios, allá con nuestros amigos paleontólogos, en el Museo del Dinosaurio, de allá de Coahuila surgió esta idea. Bueno, les comunico que esta especie está en vías de extinción y es una especie que no está distribuida mundialmente, solamente en unas cuantas partes del mundo, de tal manera que cuidarla. Y esta está ya en aquel desierto compartido con ustedes, en el desierto de Durango. Ahí habita todavía este tipo de espécimen en vías de extinción, que para nosotros vale mucho desde el punto de vista académico, porque les comento que nos donaron una serie de ejemplares para estudiar su sueño. Ya está publicado en una revista internacional, de tal manera que si llegan a desaparecer, sobre todo por la mano del peor depredador que existe en el planeta Tierra, que es el hombre, ahí queda un testimonio de la existencia de este tipo de organismo que tenía tales características de sueño. Entonces, esta información es muy importante para nuestros amigos paleontólogos. Bueno, y ahora que nos acercamos a analizar qué pasa en animales que ya no existen. Bueno, pues hay muchas técnicas indirectas que nos permiten hacer algún análisis morfológico, histológico, hasta paleofisiológico de animales inexistentes. Aquí tenemos una gráfica que nos muestra cómo evolucionaron los vertebrados que conocemos actualmente. Por acá, hace más de 200 años, se originaron los tetrápoda, es decir, animales que invadieron la tierra saliendo del agua.
tuvieron que caminar y de ahí se fueron modificando las aletas en 4 patas. Por allá puede empezar la historia de los dinosaurios y también por allá empieza la historia de reptiles actuales, aves y mamíferos, compartiendo un origen común. Pero en el transcurso de millones y millones de años, por interacción con las condiciones cambiantes del medio ambiente, los que se adaptaron tuvieron que evolucionar y dieron origen a las especies conocidas. Entonces ya nos estamos acercando por dónde andan los dinosaurios. Aquí es una gráfica que también nos representa el origen ya filogenético de los dinosaurios, porque hablar de dinosaurios, ya les decía, es hablar de diferentes tipos de animales que abarcaron todos los medios, agua, aire y tierra, y todas las formas y tamaños. Había de que pesaban unos cuantos kilos y medían menos de 1 metro, hasta aquellos que pesaban miles de kilos, de toneladas. Y también, pues todo eso influyó para que se adaptaran o desaparecieran. Entonces hablar de dinosaurios es hablar de una variedad de animales y también de sus hábitos, algunos omnívoros, carnívoros, o simplemente se alimentaban de plantas. Algunos regulaban la temperatura con diferentes métodos, otros no. Ahí hay mucha discusión. Y para el sueño es muy importante entender si regulaban o no la temperatura. Entonces, los dinosaurios surgieron, como ya les decía, hace más de 200 millones de años. Aquí señalan 231 millones de años y fueron la fauna dominante durante más de 171 millones de años, antes de que viniera la extinción y su desaparición hace 66 años. Es la última extinción, cuando desapareció la mayor cantidad de seres vivientes que habitaban en el planeta Tierra. Y atención, humanos, si no tomamos las precauciones debidas, vamos a ser responsables de que venga la siguiente extinción masiva de los organismos, donde será nuestro final. Estamos a tiempo de cuidar nuestro planeta. Entonces, ya dentro de los dinosaurios, es importante analizar el metabolismo que hay mucha discusión, porque como no tenemos los organismos enfrente para analizar directamente su metabolismo, su fisiología, pues dependemos de datos que han ido integrando poco a poquito los paleontólogos. Hay paleontólogos calificados como cazadores de dinosaurios. Y para nuestra fortuna, hay mexicanos cazadores de dinosaurios. Algunos están en el Instituto de Paleontología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Otros están allá con nuestros colegas, donde se inició el interés de esta charla, allá en el Museo del Dinosaurio en Coahuila, que seguramente después de esta charla van a tener más interés para promover este tipo de información. Y es muy importante entonces saber y tratar de dar información si los dinosaurios dormían y cómo dormían, que por el análisis que hemos hecho podríamos casi asegurar que también
los dinosaurios, además de sus periodos de actividad, pues tenían que descansar, tenían que recuperarse, tenían que entrar a periodos de sueño o reposo. Y noten, aquí tenemos un fósil de dinosaurio preservado en una posición conductual que da la impresión de que está durmiendo. Este dinosaurio se descubrió en Alberta, Canadá, hace unos poquitos años y está bastante preservado. Noten aquí su cara completamente relajado. Entonces, ahí indica que conductualmente está presente la función sueño e indirectamente pudiéramos también abundar para apoyar la idea de que el sueño está presente en los dinosaurios, porque si tomamos en cuenta las funciones que se conocen actuales del proceso de dormir, pues se sabe que desempeñan una función muy importante, tanto para el cerebro como para el resto de los órganos y sistemas. Durante el sueño, el cerebro se recupera, porque el cerebro consume mucha energía para interactuar con el medio ambiente y produce muchas sustancias tóxicas que hay que eliminar mientras estamos dormidos. Entonces, esa es una de las funciones del sueño. Entonces, pues los dinosaurios que tenían cerebro y como seres vivos, pues también requerían de tener un cerebro completamente funcional. Y para eso se requería la presencia de reposo o sueño. Y también durante el sueño hay variaciones en la liberación de hormonas. Y también durante el sueño es muy importante lo que aprendemos y almacenamos mientras estamos despiertos, interactuando con el medio ambiente. Ahora, ustedes que me hacen el favor de escucharme, están aprendiendo y almacenando esta información en su cerebro, pero para retenerla hay que dormir. Y eso les da más información que les permite adaptarse cuando despierten a las condiciones cambiantes. Entonces sí, el sueño es muy importante porque ahí almacenan información que aprendieron, información que les indica que es muy importante que ese tipo de información la manejen para interactuar con el medio ambiente, porque de eso depende de su sobrevivencia. Saben cuándo hay peligro, cuándo hay que alejarse, cuándo hay que defenderse, dónde buscar la comida. Bueno, todo eso es fundamental para sobrevivir y eso se consolida mientras se duerme. Entonces, indirectamente pudiéramos decir que esas funciones estaban presentes también en el dinosaurio. Y también el sueño se ha relacionado con la interacción de tipo social. Y también los dinosaurios tenían esas características de tipo social, porque muchos se agrupaban en manadas y de esa manera interactuaban entre ellos, se defendían o huían. Entonces, pues indirectamente, desde el punto de vista de la paleofisiología, pues hay indicios de que la función sueño ya estaba presente en los dinosaurios. Y también es muy importante cuando aparecieron los mecanismos que regulan la temperatura corporal, cuando se originó la homeotermia o endotermia, porque eso que representa un gasto enorme
de energía. Eso representa muchas ventajas para el organismo, porque puede interactuar activamente en diferentes medios, independientemente de la temperatura medioambiental. Puede estar en un medio caluroso, templado, frío, pero como regula su temperatura, se mantiene activo. Pero eso representa gasto enorme de energía. En cambio, los animales ectotérmicos o poikilotérmicos, pues ellos se adaptan a las condiciones de la temperatura medioambiental, gastan menos energía. Así que los homeotermios o endotermos necesitan un periodo para no gastar energía y para recuperarla, para rellenar otra vez sus sistemas energéticos. ¿Y cuál es ese periodo? Es el periodo llamado sueño. Entonces, cuando el desgaste de energía es elevado, ya les indicaba que en el cerebro hay señales de que se está gastando energía, señales por moléculas que se llaman hipnotoxinas de manera general, que les indica, estás gastando mucha energía, necesitas entrar en un periodo de reposo o sueño para ya no gastar energía, pero además para recuperar, porque ya intervienen ahí mecanismos reguladores de la energía, cargadores de energía, como son esas moléculas ricas en energía de trifosfato de adenosina, que son muy importantes porque son moléculas que almacenan energía para las funciones vitales. Entonces, por eso es muy importante saber si estos dinosaurios podrían regular su temperatura corporal. Y afortunadamente es muy difícil porque no hay tejidos fósiles precisos que nos indiquen que eran estos animales reguladores de la temperatura. Pero ya con el esfuerzo de paleontólogos, con muchas técnicas, con muchos algoritmos que han venido desarrollando, pues se ha ido integrando información que indica que posiblemente, y desde el punto de vista ya morfológico, sí regulaban la temperatura. Por ejemplo, aquí en esta figura, aquí donde señalo en A, es un corte de hueso humano, donde hay una serie de canales de Havers por donde pasan vasos sanguíneos y otros sistemas de comunicación y que son importantes también para la regulación de la temperatura, Y entonces, de este lado, hay un corte de hueso de dinosaurio, que son de los tejidos que más se pueden conservar, y también los dientes, donde se ven sistemas similares que indican que hay una serie de canales de Havers importantes para la regulación de la temperatura. Así que aquí tenemos una evidencia histológica y falta todavía evidencias que van surgiendo, que van dando origen a concluir que sí hay regulación de la temperatura en dinosaurios, que un tipo de regulación de la temperatura pudiera ser a través de los sistemas que conocemos actualmente, donde participa el sistema circulatorio. El sistema circulatorio es fundamental para estar regulando la temperatura corporal. Aquí, por ejemplo, tenemos el corazón de diferentes organismos, de reptiles como la lagartija, el cocodrilo y un mamífero, y donde vemos cómo sus ventrículos y las 4 cavidades y aurículas se van modificando de acuerdo a la evolución, pero esa modificación
también indica que los mecanismos reguladores de la temperatura también se van modificando para dar origen a la homeotermia. Y también, de acuerdo a los cráneos recuperados, los cornetes, la entrada por las fosas nasales, las vías respiratorias superiores también se van modificando en aquellos organismos que van a dar origen a la regulación de la temperatura corporal. Entonces aquí, a grosso modo, pongo una serie de cráneos donde los cornetes se van modificando para dar origen a modificaciones en la regulación de la temperatura corporal. Y eso se ve también en dinosaurios. Entonces, pues estos estudios que se han llevado a cabo de termorregulación en dinosaurios, pues han apoyado el análisis para la presencia o no de sueño indirectamente en los dinosaurios. Y también se ha observado aquí que el tamaño de los dinosaurios, que es muy importante, como les decía, que va desde unos cuantos kilos y unos cuantos centímetros de altura hasta toneladas de peso y varios metros de altura, eso modifica su metabolismo, modifica el gasto energético, modifica la producción de calor, modifica la regulación de la temperatura. El tamaño también de los dinosaurios favoreció para la regulación de los mecanismos que intervienen en la temperatura. Y ahí, a grosso modo, en los extremos, en los dinosaurios más pequeños, pues ya se podría indicar que los mecanismos de regulación de temperatura eran muy similares a los que existen en los animales actuales, aves, mamíferos. Y en los más grandes, pues podrían entrar otros mecanismos. Aquí lo que le llamaban vulgarmente gigantotermia, que se referían a otros mecanismos que regulan la temperatura. Es por el tamaño grandísimo del animal, su volumen corporal. Un volumen corporal grande permite pocos cambios en la temperatura, de tal manera que variaciones del medio ambiente se manifiestan de manera mínima en un cuerpo muy voluminoso. Hagan de cuenta que ese cuerpo voluminoso, con sus líquidos, desempeña la función que desempeñan los mares, los lagos, son reguladores de la temperatura. No importa cómo varía la temperatura del medio ambiente, los líquidos permiten que la temperatura en un lugar específico no varíe de manera extrema. Y parece ser que ese tipo de mecanismo de gigantotermia lo utilizaban los dinosaurios de mayor tamaño. Y a medida que se redujeron, entraron otro tipo de mecanismos reguladores de la temperatura, que ya les decía que se requiere de un gasto de energía enorme y por eso requieren la participación de periodos de reposo-sueño para recuperarse del gasto enorme de energía. Y un dato adicional, pero muy interesante, ya también se han identificado embriones de dinosaurio. ¿Y eso a qué nos lleva? Bueno, el sueño ya vimos que tiene ciertas características muy importantes, tan importantes como el alimentarse y el respirar, y que esas características varían con la edad.
varían cuantitativamente y también su organización. No se mantienen en el mismo individuo de manera definitiva, sino que van variando. Y eso ha dado origen a lo que se llama ontogenia del sueño, es decir, cómo varían las características cualitativas y cuantitativas del sueño de acuerdo a la edad, que esa información es muy importante para calificar si hay un trastorno o no. Hay que saber la edad del individuo. Si un individuo de más de 60 años duerme 6 horas, se le puede considerar que duerme bien, que no es insomnio. Pero un niño de 10 años, si duerme 6 horas, ahí sí es insomnio. Entonces noten que es muy importante también saber el sueño dependiendo de la edad. Y también ahora ya se sabe cómo duerme el feto. En el mismo humano ya se sabe cómo duerme antes de nacer. Antes de nacer, al nacer y hasta la edad avanzada va decreciendo progresivamente la cantidad de sueño. Y en los animales que nacen de cascarón, son modelos muy interesantes porque se puede abrir el cascarón como en los pollitos antes de nacer, antes de los 21 días, poner electrodos y ver cómo está su sueño. Pues bien, como dato curioso, ¿qué podría hacerse con embriones de dinosaurio? Por ahora nada, pero esperemos que avance la ciencia y la tecnología. Y aunque parezca ciencia ficción, algún día, además de saber si los dinosaurios adultos tenían la función sueño, también los embriones antes de nacer ya estaba el proceso en desarrollo de la función sueño. Entonces, ya para concluir, insisto, la función sueño es una función fundamental de los seres vivos, no importa su nivel de evolución. Es tan importante como respirar, porque acuérdense que hasta organismos unicelulares que no tienen pulmones tienen la función de la respiración. Es tan importante como alimentarse, porque también todos los organismos vivos para sobrevivir necesitan alimentarse. Y estudios experimentales que se han hecho con modelos animales, observando cómo sobreviven. A unos se les priva de sueño y comen todo lo que quieran. A otros se les priva de comida y se les permite dormir. ¿Y qué han observado? Se mueren primero por no dormir que por no comer. Entonces, conclusión, el sueño es una función fundamental de los seres vivos y que esta función posiblemente ya está presente en organismos que ahora no existen. Entonces, con esto, pues nos iremos soñando en nuestra mente con la idea de que también los dinosaurios tenían la función sueño y que la función sueño no nada más es roncar, que indica que posiblemente hay una patología del sueño. No, ya se dieron cuenta que la función sueño abarca tanto la función mental como la función de todos los órganos y los sistemas. Pues muchas gracias por su atención. Nuevamente, muchas gracias por su invitación.